Esta semana tuve la oportunidad de hablar con el hermano José Luciano. Recuerden que el hermano José viajó el domingo con su esposa ya para Tennessee, a Chattanooga, donde van a estar con su hija. Les manda muchos saludos. Que sin duda lo va a extrañar, lo vamos a extrañar, pero ya está en su nuevo lugar. También el pastor Drakenberg, como dije antes, les envía muchos saludos a todos los hermanos. Hoy vamos a empezar a estudiar un capítulo muy interesante de la palabra del Señor, que es el capítulo 9 de Ezequiel. Pero antes de seguir también quiero decir que oremos por la mami de la hermana Graciela, que está enfermita, ¿verdad, hermano Rey? Por eso ella no está con nosotros, ni la hermana Graciela hoy. Oremos por ella también para que el Señor la mejore pronto. El capítulo 9 de Ezequiel es un capítulo complejo, es un capítulo doloroso y sobrecogedor. Cuando nosotros hablamos y estudiamos el capítulo 9 de Ezequiel, viene a nosotros sentimientos a veces de temor, de preocupación. No lo vamos a leer todavía, pero permítanme contar un poco para introducir el tema, algunos episodios de mi vida. A mí me gusta cuando el pastor Benhar habla de su niñez por allá en Argentina. Yo sé que a todos nos gusta, ¿cierto? Mi padre me envió a estudiar a un colegio vocacional del Meta, en los Llanos Orientales, hermano Hugo, por allá por el año 1967. Yo tenía unos 14 años. Iba a ser el primer año de bachillerato o high school, como aquí llaman, creo, la middle school. Había pasado 4 años sin estudiar porque nos había terminado la primaria a los 10 años, pero mi padre, como no había una escuela cristiana, no había una escuela adventista, entonces no pudimos estudiar durante esos años. Así que llegué ya viejo a ser primero de bachillerato, ¿cierto? Pero aparte de viejo, estaba bastante revejido, ¿no? Tenía 14 años, pero no crecí mucho después de todo, pero estaba muy pequeño para esa época. Me decían pulguita. Bueno, ahora hay otro personaje muy famoso que le dicen la pulga, ¿no? Okay. Pero a mí me decían así. Así que llegué al colegio y me asignaron, junto con otro muchacho que doblaba mi edad, me asignaron a traer los plátanos, la yuca, la comida para el comedor del colegio. Era un internado, tenía bastantes jóvenes y damas, y era en el campo. Se llegaba solamente vía el río Upía, y la comida del pueblo que se traía o de la ciudad tenía que llegar a través de embarcaciones en el río Upía. Era un río que en verano tenía entre 150 y 300 metros de ancho, y en invierno era extraordinario, era inmenso. El asunto es que a mí me asignaron con otro joven que era mayor al que mi jefe, a tener todos los días que traer la comida. Así que a las 6 de la mañana nos montábamos en una canoita muy pequeña de unos 5 metros de larga y así de angostita. Cabíamos ahí nada más en la puntita, y el motor eran nuestros canaletes, ¿no? Los brazos y los canaletes. Lo interesante es que a mí me asignaron estar en el río. Yo no sabía nadar, ¿no? Y en ese tiempo tampoco habían chalecos. Así que los profesores como que no tenían en cuenta ciertas cosas, ¿verdad? Pero fue algo muy divertido. El colegio tenía muchísimo terreno porque las plataneras del colegio quedaban como a media hora río abajo. Y al otro lado del río, eso a la parte izquierda, a la parte derecha del río, sembraban mazorca, maíz, etcétera, otras cosas. Y nosotros teníamos que traer la comida para el comedor. Así que todos los días en la mañana a las 6 salíamos, y generalmente lo que nosotros hacíamos era colocar la canoa en la mitad del río y dejar que la canoa se fuera río abajo. No importa que diera vuelta, no importa que fuera en reversa o para adelante, pero finalmente nos llevaba la corriente, ¿no? Nos llevaba la corriente. No teníamos que hacer ningún esfuerzo para llegar a nuestro destino, donde íbamos a cortar los plátanos y los bananos para traerlos. Bueno, de regreso ya era diferente. Traíamos la canoita llena de comida
y estaba casi que al borde, quedaba pesada al borde, y de para arriba ahora sí era diferente. Ya no era media hora que nos gastábamos hacia abajo, sino que hacia arriba íbamos haciendo un esfuerzo. Ustedes figúrense, yo era un niño todavía prácticamente. Así que nosotros tratábamos de ir por la ribera, porque por las riberas obviamente la fuerza del agua era menor. Pero a veces uno llegaba al recodo del río o habían árboles caídos, teníamos que salirnos de la orilla y teníamos que trabajar fuerte para poder ir hacia arriba. Así que posiblemente gastábamos una hora y media camleteando hacia arriba con energía para llegar al colegio. Bueno, las personas que estaban en la cocina decían, ¿dónde va el racimo de plátanos con la pulquita? Pero saben, mis hermanos, que yo aprendí algo. Yo creo que el Señor me estaba enseñando una lección muy interesante, y es que es muy fácil ir con la corriente, pero es mucho más complicado ir en contra de la corriente. Cuando las masas, cuando la gran mayoría piensan diferente a usted o a mí, pero que no tienen ni la razón ni la verdad, y usted tiene que ir en contra de la corriente. Y de eso vamos a hablar esta mañana. De eso vamos a hablar esta mañana. Más adelante, cuando ya estaba en el colegio, un día había un profesor que se llamaba el profesor Stenway, le agradezco mucho a él. Era un profesor de física, había ido de acá, de Norteamérica, era un reformador en cuestiones de salud, pero él no enseñaba ninguna de esas cosas en el colegio, sino lo tenían enseñando física. Yo recibí de él la clase de física en quinto de bachillerato, y el profesor Stenway lo llamaban el fanático, porque seguía los principios de salud. Sus muchachos, sus niños no comían azúcar, no comían entre comidas, eran niños, etcétera. Los muchachos los tentaban en el colegio a darles galletitas, dulcecitos, y los muchachos a los 4 o 5 años no aceptaban eso, así que estaban siendo muy interesantemente enseñados. El profesor Stenway un día en la clase, en una de las reuniones culturales del colegio, hizo un llamado a quienes querían seguir el plan de Dios en la Reforma Protestante. Había por lo menos 600 personas allí, entre jóvenes y señoritas, pero solamente 4 pelagatos nos paramos, nos pusimos en pie para decir que íbamos a seguir los principios de Reforma Pro Salud. En ese tiempo yo tenía 19 años, así que me di cuenta que ahí había que empezar a ejercer en cierta forma ese asunto de remar contra la corriente. Otro día, por ahí por la época del año 73, 74, en un final de año tomé el periódico del día, El Espectador, y entonces era festivo, era el día de la Navidad. Y el titular, que venía a 4 columnas, el periódico completo, esos periódicos grandes de ese tiempo, ¿recuerdan? Decía Feliz no Navidad. Y yo me puse a leer el artículo y me di cuenta por primera vez la mentira de que el Señor no había nacido el 25 de diciembre, que era una festividad pagana, y me lo estaba enseñando una fuente totalmente secular. Y yo me sentí como engañado, como traicionado. ¿Cómo así yo hasta ahora, hasta este momento, pensaba que Jesús, celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Bueno, todavía no había leído lo que la hermana Foy decía, ¿no? Que el Señor deliberadamente escondió la fecha el 25 de diciembre para que no volvamos de eso en idolatría. Así que me di cuenta que ahora tenía que empezar a remar contra la corriente, porque lo que yo veía a mi alrededor en todas partes y en todas las instituciones y en todas las casas y en todas las cosas era que todo el mundo estaba celebrando a Tamuz el 25 de diciembre. Así que cuando nos casamos con mi esposa,
no solamente ella tuvo que dejar de comer carne y volverse vegetariana, sino que tampoco hubo aquel arbolito en nuestros años en la casa. Y mis dos hijos se levantaron en ese ambiente, aunque no es fácil, ¿cierto? Lo miran a uno como raro, ¿no? Y es las cosas tan bonitas que Satanás nos presenta que es un poquito complicado. En el 4º año de mi ministerio, por ahí por el año de 1980, llegó a mis manos un libro que se titulaba ¿Bajo cuál bandera? Un libro en inglés, ¿Bajo cuál bandera? Pero lo que me impactó de ese libro, aparte de lo demás que era muy interesante, muy importante, es que el autor del libro escribió en la segunda página un pensamiento central, donde la hermana White decía: los que actúan por política más que por principios no son confiables. No son confiables. Y ese pensamiento marcó mi vida, cambió mi rumbo, porque yo sé que a través de uno ser político es la manera hoy en el mundo muchas veces de conseguir otras cosas que de otra manera es un poquito complicado. Así que se añadió un poco más de leña a la corriente de que algunas veces es necesario remar contra la corriente. Dios les advirtió a los profetas de la antigüedad que ese era el camino que ellos tenían que tomar y esa era la suerte que los aguardaba. Y cuando abrimos la Escritura no encontramos otra cosa, ¿verdad? No encontramos otra cosa. Vamos a orar antes de entrar en el estudio. Amantísimo Padre, gracias porque nos das el privilegio y la oportunidad de abrir tu palabra en esta mañana para estudiar los grandes eventos que conciernen a nuestra vida espiritual. Pedimos la iluminación y la presencia de tu Santo Espíritu, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Ezequiel 9, hermanos. Abramos Ezequiel capítulo 9. Muy bien, vamos a leer los 11 versículos, pero hoy no vamos a considerar el capítulo 9. Hoy vamos a hacer la introducción al capítulo 9. Pero vamos a leerlo. Dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. La palabra hoy es abominación, ¿verdad? Abominaciones. Para los niños. Para los niños. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo,
mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Hoy no vamos a estudiar este capítulo, porque vamos a estudiar el capítulo 8. Capítulo 8, tenemos que estudiar el capítulo 8 para conocer el contexto en el cual el capítulo 9 nos dice esto, ¿cierto? Todo el libro del profeta Ezequiel viene hablando fuertes amonestaciones al pueblo de Dios. Pero el capítulo 8 es más abierto, precisamente enumerando los problemas que tenía el pueblo de Dios en esa época y por qué los juicios del capítulo 9. Ahora quiero decirles que la sierva del Señor aplica el capítulo 9 también a nuestro tiempo, lo aplica a nuestro tiempo. Usted puede ir a los escritos de la hermana White y hay muchos lugares donde ella habla del capítulo 9 de Ezequiel. Ahora, no podemos entender el capítulo 9 a menos de que entendamos el capítulo 8 y que el Señor nos dé la capacidad de disentir. Si usted no tiene la capacidad de disentir, o no le gusta disentir, porque no le gusta remar contra la corriente, porque no le gusta ir contra la corriente, pues es mejor que se tape los oídos, porque hay que disentir cuando hay que disentir, ¿cierto? Por eso vamos a empezar el capítulo 8. El contexto del capítulo 8 es más o menos Israel había salido de Egipto en el año 1443. Ezequiel está escribiendo más o menos del año 591 a 592 antes de Cristo, o sea que habían pasado cerca de 1300 y tantos años desde cuando el pueblo de Dios había salido, el pueblo Israel había salido de Egipto. Pero nada más que a la muerte de Josué ya empezaron serios problemas con el pueblo. Así que el pueblo llevaba ya unos cuantos años con situaciones para las cuales el Señor ya había dicho: ya no puedo tener más misericordia. Vamos entonces a empezar con el versículo, vamos a leer los primeros versículos del capítulo 8. Dice: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Vamos a leer hasta ahí, vamos a considerar las cosas hasta ahí. Ezequiel había visto una visión extraordinaria. Los invito a que lean Ezequiel los primeros capítulos, de la gloria de Dios, de la manifestación de Dios. Una manifestación terrible de la cual Ezequiel no podía eludir la descripción de esa manifestación de Dios. Así que Ezequiel estaba impresionado por eso, y ahora nuevamente este personaje se aparece. Ezequiel, los profetas usaban pelo largo para ese tiempo, ¿no? Porque dice la escritura que lo tomó de las guedejas de su cabeza. Ezequiel estaba también como en Babilonia, y lo llevó en visión hacia Jerusalén para mostrar lo que estaba pasando con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12:3, ustedes recuerdan que él también dice: fui arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. En el cuerpo no sé, si fuera del cuerpo no sé, Dios lo sabe. Fui arrebatado hasta el tercer cielo, donde escuché cosas que le es imposible al hombre describir.
Entonces parece que eso mismo pasó con Ezequiel. Ezequiel, el Señor lo tomó de una manera terrible. Que lo cogen a uno del pelo, que lo lleven así, del cabello. Todo era tan traumático como lo que estaba pasando dentro del pueblo de Dios. Y entonces, el lugar donde primero fue Ezequiel fue hacia el norte, en la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba una imagen, la imagen que provoca a celos. Cuando investigamos un poco acerca de esta imagen, los comentaristas están de acuerdo que esta imagen se refiere a Acera. Acera era la diosa de los filisteos. La diosa de los filisteos. Los filisteos eran los próximos, los muy cercanos al pueblo de Israel. Eran los que habitaban, eran parte de los que habitaban Canaán. Y cuando Israel entró a poseer la tierra, no destruyó a todos los filisteos. Y esa influencia llegó a penetrar tan profundamente dentro del pueblo de Israel que Acera era la diosa de los filisteos. Y por lo tanto ahora estaba introducida en el pueblo de Dios, en el pueblo. Acera también tiene otros nombres, o Astoret, ¿cierto? Es la deidad femenina que se veneraba en la antigua Canaán, Fenicia y Siria. Los fenicios la llamaban Astarte, los asirios la adoraban como Istar y los filisteos como Acera. Así que tan pronto murió Josué, empezaron los problemas con el pueblo y la idolatría empezó a penetrar a Israel. Eso pasa cuando muere el profeta de Dios. Tan pronto muere el profeta de Dios, a quien el Señor le da de una manera clara y categórica la visión, inmediatamente empieza a pasar cosas en el pueblo, porque Satanás está con ese propósito, siempre es así. Satanás no puede dormir, infiltró al pueblo de Dios. Casi tan pronto se estableció en la tierra de Canaán. Ahora, la diosa Acera se caracterizaba por su sensualidad e involucraba la prostitución ritual. Los sacerdotes y las sacerdotisas de Acera también practicaban la adivinación, etc. La diosa de Acera está presente hoy en nuestro medio. Es a través de la sensualidad, es a través de la moda, es a través de enardecer los sentidos. Era el propósito. Así que hoy sabemos que vivimos en un mundo lleno de sensualidad y la iglesia no ha escapado a eso. Tenemos muchas cosas que se han introducido en el pueblo de Dios a través de la moda, que es un culto, en cierta forma, a la imagen que provoca a celos. El dios de la moda sensual provoca a celos, el versículo 6. Esteban, envíame por favor 2 imágenes. Otra de las características de la diosa de Acera, Esteban, esta es una diosa hindú, ¿cierto? Pero una de las cosas que más tiene que ver con las diosas es la manera como se adornan, ¿no? Están profusamente adornadas de oro, de perlas, etc. Apocalipsis también habla de que la ramera está profusamente adornada. La siguiente vista, Esteban. No se ve casi, ¿cierto? No se ve. No se ve, está tan oscura, pero... muy bien, muy bien. ¿Saben? Las hermanas adventistas hasta ahora están bastante tímidas. Se ponen solamente algunas cositas por aquí, ¿no? Pero ya están empezando, ¿no? Algunas cositas por aquí, ¿no? Muchos líderes lo están usando. A la vuelta de 10 años, ustedes van a ver lo que va a pasar, lo que va a estar en el pueblo de Dios. Porque así ha pasado, ¿cierto? Así ha pasado. Ahora, esa fue la primera abominación que vio el Señor,
que había ahí una imagen que provoca celos, algo que tiene que ver con la vanidad, algo que tiene que ver con la sensualidad, que estaba introducida en el pueblo de Dios. Pero la segunda abominación de este mismo versículo es que estas diosas, Acera, Astarte, Semiramis, Istar, Venus, etc., eran diosas. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de inmediato que nuestro Dios no es un Dios femenino, ¿cierto? Ustedes han percibido en algún momento que la Biblia habla del Espíritu Santo y es con connotaciones masculinas, ¿cierto? El Hijo es hombre, masculino, el Padre es masculino, pero el pueblo pagano tenía diosas. Y así era en Egipto, en Éfeso, en Babilonia, en Filistea, donde tenían diosas y sacerdotisas. Cuando vamos a la palabra del Señor, tampoco encontramos que el Señor instituyó sacerdotisas dentro de su pueblo, ¿cierto? No, fueron sacerdotes, ¿verdad? ¿Cierto? Y cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos que el Señor ordenó pastores, ¿no? No pastoras, ¿verdad? ¿O sí? Yo no encontraba ninguna parte que hable de eso, ¿verdad? Y cuando la Biblia también menciona que el Señor ordenó fue ancianos, ¿no? Al ministerio, no ancianas. Así que yo estuve pensando, ¿y cómo así? ¿Será que hoy la iglesia cristiana y la iglesia de Dios está ocasionando que esto sea una abominación que provoca a celos al Señor? ¿Será que es demasiada mi imaginación? De lo que estaba sucediendo en Jerusalén, también está sucediendo hoy en el Israel moderno. Después de todo, como dije antes, la hermana Juárez aplicó el capítulo 9 de Ezequiel a la iglesia de hoy también. Y el capítulo 9 no se puede entender y predicar a menos de que vayamos al capítulo 8 de Ezequiel. O sea que el capítulo 8 también es una amonestación para nosotros hoy y podemos percibir lo que está pasando. Ahora vamos a los versículos 10 y 11, la tercera abominación, versículos 10 y 11, perdón, creo que antes de eso. Bueno, voy a leer el 5 que no lo había leído. Dijo, y me dijo, hijo del hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la puerta un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Versículo 10. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Muy bien, aquí llegamos a la tercera abominación, toda clase de reptiles y bestias abominables pintadas en las paredes, donde los sacerdotes, donde los 70 ancianos, y vamos a hablar ahorita un poquito de los 70 ancianos, porque Apocalipsis el capítulo 18, 1 y 2, dice que Babilonia está llena de ¿qué? De toda ave inmunda y aborrecible. ¿Y cuál es el problema de Babilonia? ¿No son las falsas doctrinas? No es que las verdades que Dios tiene para nuestro tiempo y que el Señor tiene para salvar a su pueblo han sido cambiadas y han sido destruidas.
Y entonces resulta que los 70 ancianos eran los que estaban adorando a esta serie de animales, de bestias abominables, aborrecibles. Esto me dice que el Señor estaba viendo una adulteración de las verdades, de su palabra. Dios le mostró a su pueblo que estaban adulterando la verdad, las falsas doctrinas, la falsificación de las verdades importantes y necesarias para ese tiempo. Y este tiempo estaban bajo el control de 70 varones del pueblo. Y el número 70, mis hermanos, es muy significativo. Cuando Jetro le aconsejó a Moisés, mira, distribuye la carga, y el Señor le dijo, adelante, Moisés nombró 70 varones. Esos 70 varones llegaron a ser los líderes del pueblo de Israel. Eran los ancianos de Israel, sobre a quienes la gente le llevaba las diversas situaciones. Más adelante esos 70 varones fueron quienes formaron el Sanedrín. El Sanedrín era la clase dirigente de Israel. El Sanedrín era quienes llevaban al frente los destinos espirituales y sociales del pueblo de Dios. Y entonces uno puede deducir fácilmente que esos 70 varones se refiere al liderazgo. Estos 70 varones tenían bajo ellos su potestad de enseñar al pueblo las doctrinas verdaderas. Pero en vez de eso, habían entrado bestias abominables y toda clase de reptiles. En Ezequiel 4:13, Ezequiel llama a eso un pan inmundo. Ezequiel le dijo al Señor, acuéstate por un lado 300 tantos días, por el otro 40 días, vas a comer pan por medida. Allá hay unas cuentas, 20 gramos tenía que comerse de pan al día Ezequiel, beber un poquito de agua. Y el Señor hace la comparación de que Ezequiel tenía que comer pan inmundo como una señal que ese pan, el pan de Ezequiel, famoso el pan de Ezequiel, tenía que comérselo cocido en el estiércol de los humanos, pero luego el Señor le dijo, no, está bien, estiércol del ganado, pan inmundo. A las falsas doctrinas aquí en Ezequiel se llaman pan inmundo, y ustedes pueden leer el capítulo 5 de Ezequiel. Estos líderes, dice el capítulo 5, versículo 6, estos líderes habían cambiado los decretos y las ordenanzas de Jehová. Estaban alterando la verdad. Y esto es un área muy delicada, mis hermanos, porque cuando se modifica la doctrina, y como la mayoría no investiga, y se confía de lo que dicen en el púlpito, es supremamente preocupante. En Israel, el liderazgo estaba dándole a comer al pueblo pan inmundo. Y por eso el Señor le mostró a Ezequiel y le dijo, esa es otra de las abominaciones. Cuarta abominación. En el mismo capítulo, versículo 11 y 12, que ya lo leímos. Era que ellos tenían incensarios y estaban ofreciendo incienso. Vamos a leer un poquito de lo que es el incienso. Y vamos a ir a Éxodo, el capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Y los versículos 1 hasta del 6 al 9, vamos a leerlo, del 6 al 9. Ustedes pueden leer el resto, pero dice, bueno, quinto, harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Está hablando del altar del incienso. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará.
Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo, delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. El asunto del incienso tiene que ver con la adoración. El asunto del incienso tiene que ver con la adoración. ¿Cómo es que nosotros adoramos a Dios? La hermana White dice lo siguiente, dice, los servicios religiosos, las oraciones, las alabanzas y la penitente confesión del pecado asciende desde los verdaderos creyentes como incienso al santuario celestial. Pero al pasar por los corruptos canales de la humanidad, ellos son tan contaminados que a menos que sean purificados por la sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. Mensajes selectos, tomo 1, página 344 en inglés. Así que el incienso ahí tiene que ver con la adoración. La adoración incluye el canto, incluye la música, incluye nuestras oraciones, incluye nuestra disposición ante el Señor. Pero concretamente yo me quiero referir como una abominación a la cuestión de la adoración en la música, en las alabanzas. Y Ezequiel, el Señor le mostró a Ezequiel que las alabanzas y la música que estaba presentando esos 70 ancianos que tenían incensarios en sus manos era un incienso espeso, un humo espeso que se estaba levantando ante el Señor. Ese incienso que ofrecía Hazanías y los 70 ancianos era una nube espesa, densa, y la expresión da a entender que había una adoración que estaba contaminada, una adoración que era corrupta, que era abominable ante los ojos de Dios. Y si estaban ofreciendo incienso era porque eran sacerdotes, eran los pastores del pueblo, pero habían permitido que la música de los reptiles, de las bestias abominables, entrara en el santuario, a la casa de adoración. Ellos eran quienes la promovían. Ellos eran quienes habían contratado a personas para que vinieran a convertir a los miembros hacia ese tipo de adoración, hacia ese tipo de incienso. Y ellos eran los que estaban portando los incensarios. Hoy nos quieren hacer caer en lo mismo. Nos quieren hacer creer lo mismo. Que la música de los reptiles, de los bestias abominables del mundo, es lo que agrada al Señor. Y nos dicen, no es cuestión cultural, es cuestión de cultura, es cuestión de gustos. ¿Es porque hay que alcanzar a los jóvenes? ¿Es porque hay que alcanzar a la gente? ¿Esto es un asunto de evangelismo? Y dicen la música es neutra. La música no tiene ningún efecto, más que ayudar a crecer, a atraer. Una hermana que venía aquí, que ya no está con nosotros hoy, me dijo el otro día, pastor, es que estoy muy aburrido, las canciones, los himnos que ustedes cantan, los cabritos, son muy aburridos. Gloria a Dios. Son muy aburridos. Ya no está. Gloria a Dios por eso. Pero como nada toma a Dios por sorpresa, Él nos ha dejado su palabra profética. Él nos dejó a Ezequiel el capítulo 8 para estudiar, para meditar y sacar conclusiones. A esa palabra profética, el apóstol Pedro dice que debemos estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. 2 Pedro 1:19. La palabra profética alumbra en medio de la oscuridad que existe hoy, en medio del incienso espeso, del humo espeso que se está elevando en muchas iglesias. Ustedes recuerdan que la hermana White tuvo un sueño, ¿cierto? Una visión de Indiana, ¿cierto? Lo que pasó en Indiana. Y ella dijo,
que poco antes de que el tiempo de gracia se cerrara, se iba a repetir igual en la iglesia. Ella vio los tambores, la música, las danzas, etc. Ella lo vio, y Ezequiel también lo vio. El Señor se lo mostró a Ezequiel. Quinta abominación. Versículos 13 y 14. Versículo 13. Versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14. Y me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen Jesús. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. A la entrada de la casa de Jehová, las damas endechando a Tamuz. Endechar es cantar cantos tristes, melancólicos a Tamuz. Las hermanas israelitas estaban tristes porque era el tiempo de la sequía y había que traer a Tamuz a la vida, según la mitología. Así que estaban endechando a Tamuz, porque era el dios de la lluvia, el dios de la agricultura, etc. Tamuz era el mismo Adonis fenicio, etc. Es una época calurosa de julio, los cultivos, las mujeres lloraban la desaparición de Adonis y se lanzaban en su búsqueda. Este culto comportaba ritos inmorales. Pero el origen de Tamuz tiene que ver también con Nimrod, ¿cierto? Nimrod, el personaje bíblico, el poderoso cazador, el iniciador del culto al sol. Semiramis, su esposa, la casi mitológica reina de Asiria, y Tamuz, el hijo mitológico y dios pagano de la fertilidad. Nimrod muere trágicamente y en su lugar quedó Semiramis. Y como Semiramis no era cualquier mosquita, quedó embarazada de alguien, porque era su costumbre fornicar. Y entonces afirmó que los rayos del sol, Nimrod cuando murió, su espíritu fue al sol. Y entonces los rayos del sol fecundaron a Semiramis. Y entonces dio a luz a Tamuz, que nació el 25 de diciembre. ¡Qué coincidencia, mis hermanos! ¡Qué coincidencia que Tamuz nació el 25 de diciembre! Y la Iglesia Romana, para cristianizar las dos grandes instituciones inmorales del mundo pagano, las cristianizó. Lo que hizo fue pasar el sábado para el domingo y decir que Jesús nació el 25 de diciembre en vez de Tamuz. Así que Tamuz, el 25 de diciembre. Nosotros sabemos ya, ¿no? Ya sabemos lo que pasa. Así que hoy toda la cristiandad, ¿cierto? Toda la cristiandad. Y ve tú también a nuestras instituciones. En diciembre, ve tú. Pero el Señor ya lo había visto, ¿cierto? Estaban endechando a Tamuz. El otro día una hermana, este año pasado en diciembre, me mandó un videito de Feliz Navidad. Y yo le contesté a la hermana: ay, ¿por qué será que las hermanas adventistas les gusta tanto adorar a Tamuz? No sé qué diría, ¿no? No sé qué me dijo. No la volví a ver. ¿Ah? Quiero recordarle, mis hermanos, porque ya lo he dicho muchas veces, que la Iglesia Romana ha tenido mucho éxito entre la cristiandad. Yo tengo aquí 2 libros muy importantes, los aprecio mucho. Primero, el vino de la
de Roma, Babilonia, de la romana Babilonia. Es esta edición de 1945, así que es un libro bastante viejito, pero muy bueno, porque menciona todas las cosas en que Roma ha dado el vino del furor de su fornicación, todas las doctrinas, pero este libro es todavía mejor. Las dos Babilonias es de Hislop, fue escrito más o menos en 1853. Y entonces el hombre precisamente, esto es en inglés, pero aquí está el capítulo segundo, objeto de la adoración, está la Trinidad en unidad, luego la madre y el niño, luego está el niño de Asiria, etcétera, 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 etcétera. En el capítulo 3, los festivales, Christmas y Lady Day, el Easter, la Natividad de San Juan y la festividad de la Asunción y Christmas, ¿no? Y la Navidad. Esto fue escrito en el 1953, más o menos. Esta es una edición de 1960, la última, la tercera edición. Y relata esto que estoy diciendo. Y que lo leí por primera vez en El Espectador hace más de 40 y tantos años. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros? Si nosotros ya sabemos que el Señor no nació el 25 de diciembre. Y que sabemos que la sierva del Señor dice que Dios ocultó deliberadamente el nacimiento de Jesús porque no quería que eso se convirtiera en una idolatría. Y si el Señor lo ocultó es porque no está pidiendo que lo celebremos, ¿cierto? Supongo yo. Sexta abominación. Sexta. Versículos 15 al 18. Versículos 15 al 18. Dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para gritarme, he aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¡Wow! Me llama la atención el número 25. Si lo juntamos con los 70, entonces eran 95. O sea, había una cuarta parte de adoradores abiertamente adorando al sol. O sea, a Nimrod, a todos sus dioses. Había dentro de la casa del Señor aproximadamente una cuarta parte. Estos señores, estos 25, que estaban dentro del área del tabernáculo, porque estaban entre el altar y la entrada, eran sin duda infiltrados, pero que daban la espalda al santuario, porque sus caras apuntaban hacia el oriente. De donde nace el sol. El Señor hizo el santuario de espaldas al oriente. Se entraba al santuario por la puerta oriental, o sea, dándole la espalda al sol. Pero estos señores estaban dándole la espalda al santuario y su frente hacia el oriente, donde nace el sol. Estos señores, siendo que estaban dentro del santuario, tenían que estar en la dirección, ellos estaban en la dirección de los servicios del santuario, pero realmente servían al Dios del domingo, a la religión que adora el domingo. Estaban camuflados, pero Dios los identificó y se los mostró al profeta Ezequiel. Estos sin duda eran los encargados de adulterar las doctrinas, de inducir a adorar a Tamuz y hacer que la adoración de las alabanzas
fuera un incienso espeso, contaminado, inmundo a la vista del Señor. Yo tuve 4 temas sobre unos temas que titulamos Infiltración. Lo hicimos los martes, cuando estábamos en la pandemia. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Pero es muy interesante porque a la sierva del Señor, el Señor le mostró algo, un sueño terrible, terrible. La sierva del Señor había salido de Battle Creek con su esposo, era 1867. El esposo estaba enfermo, y ella dijo: tengo que sacar a mi esposo para que respire aire en otra parte, etcétera, etcétera. Los hermanos de Battle Creek se le opusieron. Ella salió contra la voluntad de ellos y estuvo fuera como 6 a 8 semanas fuera de Battle Creek. Y voy a leer a continuación. Es una visión que se ha pasado por alto porque está dentro de un contexto de un viaje y sencillamente no se ha prestado atención. Pero si usted quiere verla desglosada, vaya a YouTube y ve ese título, Infiltrados. Dice: en la segunda noche de su estadía en Orange, dentro del contexto de sus penas y alegrías, el Señor le concedió a la hermana White un pavoroso sueño profético. Esto fue a mediados del mes de marzo de 1867. No hay registro del día exacto. El sueño se trata de una dramática pesadilla profética, la cual denuncia una futura persecución y el escenario en el cual se desarrollan las sospechas, terror, intriga, paranoia y traición. Este es el interesante sueño que el Señor le dio y que diseñó para la sierva del Señor. Dice: nosotros mismos fuimos refrigerados por el Espíritu del Señor. Esa noche soñé que estaba en Battle Creek. Okay. La hermana White estaba en Orange, lejos de Battle Creek, pero soñó que estaba en Battle Creek. Así como el Señor tomó a Ezequiel las guedejas que estaba en Babilonia y lo llevó en visión a Jerusalén. La sierva del Señor también fue tomada en sueño y ella soñó que estaba en Battle Creek. En ese tiempo Battle Creek era la dirección de la obra. Y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de 2 en 2. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien. ¿Por qué? Porque eran los hermanos de Battle Creek, a quien ella conocía bien. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirlos, pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Sí, eran los mismos, pero resulta que ella, cuando miró por segunda vez, ya iba para la puerta a abrirles porque eran sus amigos, los conocía bien, pero algo en su mente le dijo: mira otra vez. Y ya no eran los que parecía ella que eran, sino que era una procesión de católicos. Uno llevaba en una mano una cruz y otro un escapulario. Y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscrita, sus pertenencias deben ser confiscadas, han hablado contra nuestra santa orden. La orden de los jesuitas, hermana White empezó a hablar 21 años después de la orden de los jesuitas. Pero este sueño se dio 21 años antes. 21 años antes. Ahora, ellos rodearon la casa, la sierva del Señor, de la hermana White, y dijo: esta casa tiene que ser confiscada, sus pertenencias deben ser confiscadas. ¿Cuál es la pertenencia? ¿Cuáles son las pertenencias de la hermana White? Las pertenencias de la hermana White son las revelaciones que el Señor le dio. Es el espíritu de la profecía. En los escritos de ella tenían que ser confiscados. Me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo, salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía, pero no me atreví a decirles una palabra por miedo a ser traicionada. Estaba en Battle Creek.
Traté de encontrar un lugar apartado donde pudiera llorar y orar, sin encontrarme con ojos impacientes e inquisitivos. Repetía a menudo: si me dijeran qué he dicho o qué he hecho. Lloré y oré mucho al ver nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad por mí en la mirada de aquellos que me rodeaban y noté en los rostros de varios que me hablarían y me consolarían si no tuvieran miedo de ser observados por otros. Quise escaparme de la multitud, pero comprendiendo que era vigilada, escondí mis intenciones. Empecé a orar en voz alta y a decir, a llorar en voz alta y a decir, si tan solo me dijeran qué he hecho o qué he dicho. Mi esposo, que dormía en una cama en el mismo cuarto, oyó mi llanto y me despertó. Mi almohada estaba empapada de lágrimas y sobre mí pesaba una triste depresión de espíritu. Testimonios tomo 1, página 496, la 502 en inglés, o 586 a 594 en español. Una de las iglesias que los mismos sacerdotes, algunos sacerdotes retirados de la Iglesia Católica han dicho es que una de las primeras iglesias que ha sido infiltrada es la Iglesia Adventista del Séptimo. Cuando nosotros vemos los cambios, los principios, las doctrinas a través de los años, es cuando nos damos cuenta que Ezequiel capítulo 8 toma una relevancia extraordinaria en este tiempo y que debiéramos movernos a la luz de la palabra profética más segura. No es, mis hermanos, no es raro de que hoy ya se quieran confiscar inclusive los escritos de la sierva del Señor. Se le ha dado un lugar de revelación muy inferior a la palabra de Dios. Algunos dicen, no, hay que tener cuidado cómo se emplea. Voy a terminar con un pensamiento de la sierva del Señor. Dice, el verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Especialmente en la obra final que se hace en favor de la Iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios. Hoy los testimonios tomo 1, página 335. No hay tiempo para más hoy. La próxima vez estudiaremos los capítulos 9 y 10. Que el Señor nos ayude para permanecer en las verdades que nos ha dado en estos tiempos tan peligrosos. Que la paz del Señor sea con todos.